Queridos oyentes, sean muy bienvenidos a Crónicas del Corazón. Hoy les traigo una narrativa de encuentros fortuitos y elecciones del alma. Una historia que habla sobre dignidad, destino y lazos inesperados. Conocerán a una joven marcada por las pérdidas y la indiferencia, pero que carga una fuerza silenciosa en su interior. Y a un hacendado millonario que esconde en su mirada una antigua pena, la ausencia de su esposa y de la hija que se marchó. El destino cruza sus caminos en medio de una tormenta, cuando la joven perdida llama a la puerta del hombre solitario. ¿Qué puede nacer de un encuentro inesperado en una noche de lluvia? ¿Hasta qué punto puede un hogar transformarse cuando dos almas cansadas se reconocen? Mi cariño a todos los que comentan y comparten nuestras historias. Suscríbanse, activen la campanita y díganme, ¿nos acompañan desde el sofá, la cocina o en medio de sus quehaceres? Respiren hondo, porque nuestra historia comienza ahora. La lluvia se desplomaba sobre las sierras de Gredos como si el cielo se estuviera desmoronando. Los caminos de tierra que surcaban aquella región se transformaron rápidamente en ríos de barro, engullendo senderos, cercas y cualquier referencia que pudiera guiar a los viajeros. Leonora Álvarez, a sus 24 años, aferraba su raído baúl de viaje contra el pecho mientras intentaba vislumbrar el camino por delante. Las pesadas gotas azotaban su rostro y sus pies se hundían en el lodo que parecía querer retenerla allí. Desde temprana edad había aprendido a enfrentar dificultades. Criada por parientes que la veían como una carga tras el prematuro fallecimiento de su madre, conocía bien el amargo sabor de la indiferencia. «Llega antes de que anochezca», le había dicho su tía Josefa al entregarle un papel con vagas instrucciones sobre cómo encontrar la hacienda El Alcornoque Dorado. «Mi prima Clotilde necesita ayuda con la casa y ya estás demasiado grande para seguir dependiendo de nuestra buena voluntad». Las palabras aún resonaban en su mente, mezclándose con el estruendo de la tormenta. Otro lugar más donde sería la ayudante, la sobrina pobre, la niña sin madre. Leonora ya había perdido la cuenta de por cuántas casas había pasado, siempre con la promesa de un futuro mejor que nunca llegaba. La escuela había quedado atrás en su segundo año, cuando su tío Antonio decidió que ya sabía leer lo suficiente para una moza en su situación. En la última casa donde estuvo, su tía Socorro le prometió conseguirle un novio, un hombre de respeto, que en realidad era un viudo de 50 años en busca de una criada sin salario. Leonora huyó antes de que el arreglo se concretara. Ahora se dirigía hacia otra promesa vacía. Un relámpago surcó el cielo, iluminando brevemente el paisaje. En la claridad momentánea, Leonora vislumbró una cerca que le pareció familiar a la descripción dada por su tía. Una cerca de madera noble con una portera azul. Sin pensarlo dos veces, la atravesó, sintiendo un alivio momentáneo por estar llegando finalmente. Avanzó por el camino embarrado durante unos minutos más, hasta que, en medio de la lluvia torrencial, avistó una casa grande. No era una mansión, sino una construcción sólida de piedra y madera que parecía desafiar el tiempo y la tempestad. Las ventanas de madera oscura contrastaban con las paredes claras y una amplia galería circundaba toda la construcción. Un farol encendido cerca de la puerta principal era como un faro en medio de aquel diluvio, invitándola a acercarse. Empapada hasta los huesos y temblando de frío, Leonora dudó un instante antes de subir los escalones que llevaban a la galería. No sabía qué recibimiento encontraría. Tal vez la tal Clotilde fuera como tantas otras parientas que la mirarían de arriba abajo con desaprobación, quejándose de su apariencia o de su retraso. Reuniendo coraje, llamó a la puerta con los nudillos helados.
El sonido de las gotas de lluvia cayendo del tejado era la única respuesta, hasta que unos pasos firmes se aproximaron desde el otro lado. La puerta se abrió y Leonora se encontró, no frente a una señora gruñona, sino ante un hombre alto, de hombros anchos, que la observaba con unos penetrantes ojos verdes. Aparentaba tener poco más de 50 años, con cabellos canosos en las sienes y la piel marcada por el trabajo al aire libre. Vestía una sencilla camisa de algodón y calzones de lino, sin los adornos típicos de los hacendados ostentosos de la región. ¿Puedo ayudarla? Su voz era grave, sin prisa, como si la tormenta de afuera no fuera más que una llovizna pasajera. Leonora tragó saliva, sorprendida y confusa. Yo estoy buscando la hacienda de la señora Clotilde. Soy Leonora, sobrina de Josefa. Ella me envió para ayudar en los servicios de la casa. El hombre la observó por unos segundos, como si intentara descifrar un enigma. No había juicio en su mirada, solo una curiosidad calmada, casi contemplativa. Esta es la hacienda Buenavista. No conozco a ninguna Clotilde por estas tierras. Con esta lluvia debe haberse perdido. Los caminos se vuelven irreconocibles. Leonora sintió el estómago hundirse. Una vez más, estaba perdida, sin rumbo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se mezclaron con el agua de la lluvia que aún le corría por el rostro. Discúlpeme, intentaré encontrar el camino correcto cuando pase la lluvia. No sea absurda. El hombre abrió más la puerta. Entre antes de que coja una pulmonía. Los caminos están intransitables. Mañana, cuando aclare, puedo ayudarla a encontrar el camino correcto. Dudando, Leonora dio un paso hacia el interior de la casa. El calor acogedor de una chimenea encendida en la estancia principal la envolvió de inmediato, contrastando con el frío que sentía hasta los huesos. El aroma a café recién hecho y a algún tipo de asado en el horno llenaba el ambiente. La casa por dentro estaba organizada y limpia, con una decoración sencilla pero de buen gusto. Muebles de madera oscura, algunas alfombras artesanales y paredes, decoradas con pinturas de paisajes locales. «Soy Ricardo de Castro», se presentó el hombre, cerrando la puerta tras ella. «Dueño de esta hacienda desde hace más de 20 años». Leonora apretó el baúl contra su pecho, como si fuera un escudo. «Leonora Álvarez», respondió, la voz casi un susurro. «Disculpe la molestia, don Ricardo». «No es ninguna molestia», respondió él, caminando hacia un armario de donde sacó una toalla limpia. «Aquí, séquese antes de que enferme. Hay una alcoba de huéspedes al final del pasillo con un aseo. Puede cambiarse allí. Después venga a comer algo caliente». La amabilidad sin exigencias era algo tan extraño para Leonora que casi no supo cómo reaccionar. Acostumbrada a tener que pagar cada gesto de bondad con trabajo o sumisión, esperaba que en cualquier momento el hombre comenzara a enumerar sus obligaciones o a quejarse de su inesperada presencia. Pero Ricardo solo le indicó el camino a la alcoba y volvió a lo que parecía ser la cocina, dándole espacio y privacidad. La alcoba era sencilla y acogedora. Una cama individual con una colcha bordada a mano, una cómoda de madera oscura, un pequeño escritorio junto a la ventana y un armario antiguo. Todo limpio y organizado, como si siempre estuviera listo para recibir a alguien. En el aseo contiguo, Leonora finalmente pudo deshacerse de la ropa empapada. Tras un baño caliente, se puso el único vestido limpio que traía en el baúl, uno sencillo de algodón azul, ya descolorido por el uso. Cuando regresó a Patson Toser, la sala, encontró a Ricardo poniendo 2 platos en la mesa. «No es nada muy sofisticado», dijo él, sin mirarla directamente, «pero le calentará el cuerpo y le dará fuerzas para enfrentar el día de mañana». Leonora se sentó tímidamente. Era una comida sencilla pero sustanciosa. Carne asada con patatas, arroz y legumbres.
todo preparado con un cuidado evidente. No podía recordar la última vez que alguien le había cocinado algo sin esperar nada a cambio. ¿El señor vive solo aquí?, se atrevió a preguntar después de unos minutos de silencio. Ricardo bebió un sorbo de agua antes de responder. Desde hace algunos años, dijo simplemente. Tengo trabajadores que cuidan del ganado y la plantación, pero ellos tienen sus propias casas en las cercanías de la hacienda. En la casona, solo yo. No ofreció más explicaciones, y Leonora no se atrevió a preguntar. El resto de la comida transcurrió en silencio, pero no era un silencio incómodo. Había algo reconfortante en esa calma, en la ausencia de exigencias, en la gentileza silenciosa de un extraño que la acogía sin hacer preguntas. Cuando terminaron, Leonora se levantó automáticamente para recoger los platos. «Deje eso», dijo Ricardo con firmeza, pero sin rudeza. «Usted es una invitada, no una criada». «No me importa», respondió ella, sorprendida de su propia osadía. «Estoy acostumbrada y es lo mínimo que puedo hacer para agradecerle». Un casi sonrisa apareció en el rostro del hombre, que asintió levemente con la cabeza. Juntos, en silencio, organizaron la cocina. Afuera la tormenta parecía intensificarse. Los truenos hacían temblar las ventanas y el viento aullaba entre las rendijas de la casa. «Con este tiempo, nadie entra ni sale de aquí tan pronto», comentó Ricardo, mirando por la ventana. «Los caminos deben estar completamente anegados. Siéntase libre de permanecer aquí hasta que sea seguro continuar su viaje». Leonora asintió, una mezcla de gratitud y aprensión apoderándose de ella. Estaba a salvo, al menos por ahora. Pero, ¿a dónde iría después? ¿Sería la hacienda de la tal Clotilde un lugar mejor que los anteriores? ¿Y si no lograba encontrarla? «Gracias por su bondad, don Ricardo», dijo finalmente. «No sé cómo agradecérselo. No hay nada que agradecer. En estas tierras nadie deja a un viajero perdido a merced de la tormenta». Con esas palabras, la condujo de vuelta a la alcoba, le deseó buenas noches y se retiró a sus propios aposentos. Acostada en la cama extraña, Leonora escuchaba el repiqueteo de la lluvia en el tejado. Pensó en el extraño giro que había dado su vida. En un momento se dirigía a otra casa donde probablemente sería tratada como una sirvienta. Al siguiente se encontraba acogida por un desconocido que la trataba con dignidad. Por primera vez en mucho tiempo se durmió sin miedo al mañana. Leonora despertó con el canto de los pájaros y el aroma a café recién hecho. Por un momento se sintió desorientada, sin reconocer dónde estaba. Las paredes de piedra, la ventana con cortinas de algodón crudo, la cama mullida. Nada de eso le era familiar. Entonces, como una oleada, volvieron los recuerdos de la noche anterior. La lluvia, el camino equivocado, la hacienda desconocida, el hombre de ojos verdes que la acogió sin hacer preguntas. Se levantó y fue hacia la ventana. Afuera, el escenario era desolador. La tormenta de la noche anterior había transformado los campos en un gran lodazal. Arroyos que antes eran solo finas líneas en el paisaje, ahora se desbordaban, cubriendo parte de los pastos. Algunas cercas habían sido arrastradas por la fuerza del agua y ramas de árboles yacían esparcidas por el suelo. El cielo, aunque sin lluvia en ese momento, continuaba cargado de nubes oscuras que prometían más agua. Se vistió rápidamente con la misma ropa de la noche anterior, el único conjunto que no estaba húmedo, y salió de la alcoba. En la cocina, Ricardo ya estaba en pie, preparando el desayuno. Vestía ropas de trabajo sencillas y botas que mostraban señales de uso reciente en el barro. «Buenos días», dijo al percibir su presencia. «Espero que haya conseguido descansar, a pesar de la tormenta». «He dormido mejor que en mucho tiempo», respondió Leonora con sinceridad.
Gracias de nuevo por acogerme. Ricardo hizo un gesto displicente con la mano, como si restara importancia al agradecimiento. Siéntese, el café está listo y hay tortas y queso fresco. Leonora observó al hombre mientras se movía por la cocina con la familiaridad de quien hace aquello. Desde hace años, había una eficiencia calmada en sus gestos, una autonomía que contaba historias sin palabras. «El señor cocina muy bien», comentó después de probar una torta rellena con queso de la hacienda. «Aprendí por necesidad», respondió él, sentándose frente a ella con una taza de café. Al principio fue difícil, pero luego se convierte en parte de la rutina, como todo en la vida. Había algo en las entrelíneas de esa frase, una historia no contada, que Leonora intuyó que era mejor no preguntar, al menos no por ahora. «Fui a verificar los caminos», continuó Ricardo tras unos momentos de silencio. «Como sospechaba, están intransitables. El puente que conecta esta región con el camino principal ha sido parcialmente dañado por la fuerza del agua. Nadie entrará ni saldrá de aquí en los próximos días, hasta que el nivel de los ríos baje y los caminos se sequen». Leonora sintió una mezcla de aprensión y sorprendentemente alivio. Por un lado, estaba preocupada por lo que su tía pensaría de su no comparecencia en la hacienda de Clotilde. Por otro, la idea de unos días de paz en ese lugar tranquilo, lejos de las constantes exigencias y del trabajo sin reconocimiento, era tentadora. «Puedo ayudar en los servicios de la casa mientras esté aquí», ofreció. «No quiero ser una carga». Ricardo la estudió por un momento, sus ojos verdes reflejando la suave luz que entraba por la ventana de la cocina. «Usted no es una carga, Leonora, pero si quiere ayudar, no se lo impediré. Esta en casa es demasiado grande para que un solo hombre la mantenga». Después del desayuno, Leonora comenzó a explorar la casa con más atención. Era una construcción antigua, probablemente de finales del siglo XVIII, con la solidez característica de las haciendas tradicionales. Los muebles, aunque no eran lujosos, eran de buena calidad, hechos para durar generaciones. Lo que más le llamó la atención, sin embargo, fue la sala de estar. Una estantería repleta de libros ocupaba una pared entera, algo que nunca había visto en una casa de campo. Se acercó, maravillada por la variedad. Clásicos de la literatura española y mundial, libros de historia, geografía, botánica, poesía. Algunos parecían antiguos, con encuadernación de cuero. Otros eran más recientes. «¿Le gusta leer?». La voz de Ricardo la sorprendió. Estaba de pie en la puerta, observándola. «Siempre me ha gustado, pero rara vez he tenido acceso a los libros», confesó. «En casa de mis tíos solo había una Biblia antigua y algunos almanaques. Siéntase libre de leer lo que quiera», le ofreció, acercándose a la estantería. «Los libros fueron hechos para ser leídos, no para acumular polvo». Leonora pasó los dedos por los lomos, sintiendo la textura del papel y el cuero. «¿Son suyos?». «Algunos», respondió él. «Otros eran de mi esposa». Fue la primera vez que mencionó a una esposa, y Leonora notó un cambio sutil en su expresión, un breve ensombrecimiento, una tensión casi imperceptible alrededor de sus ojos. «Era maestra», continuó Ricardo, tomando uno de los libros, una edición desgastada de El Quijote. «Isabel creía que los libros podían cambiar el mundo, empezando por nuestro pequeño rincón de él». Hablaba con la voz ligeramente embargada, como quien revive un recuerdo precioso y doloroso al mismo tiempo. Leonora no preguntó dónde estaba Isabel ahora. Su ausencia en la casa, la forma en que Ricardo hablaba en pasado, las señales de una vida solitaria, todo indicaba que ya no estaba presente. Tal vez por una separación, tal vez por algo definitivo. «Parece que fue una mujer especial», comentó simplemente. Ricardo asintió, devolviendo el libro a la estantería. «Era más de lo que las palabras pueden describir.
El momento fue interrumpido por el sonido de cascos de caballo acercándose. Ricardo caminó hacia la ventana. «Es Sebastián, mi capataz», explicó. «Probablemente viene a informar de los daños causados por la tormenta». De hecho, un hombre de mediana edad, con la piel curtida por el sol y un porte fuerte, apareció pronto en la galería. Saludó a Ricardo con respeto y lanzó una mirada curiosa a Leonora, a quien Ricardo presentó brevemente como una viajera sorprendida por la tormenta. Si a Sebastián le pareció extraña la presencia de ella en la casa, no lo demostró. Se concentró en informar de los problemas, cercas derribadas, algunas cabezas de ganado descarriadas que necesitarían ser encontradas cuando el tiempo mejorara, un granero con parte del tejado dañado. Nada que no podamos arreglar, patrón, concluyó, pero llevará tiempo. Haga lo que sea necesario y use a los hombres que precise, le instruyó Ricardo. La prioridad es garantizar que ningún animal se pierda o se lastime. Después de la partida de Sebastián, Ricardo se volvió hacia Leonora. «Necesito resolver algunos asuntos en la propiedad. Siéntase como en su casa. Hay comida en la despensa si quiere preparar el almuerzo». Cuando Ricardo se fue, Leonora se sintió extrañamente libre. A diferencia de las otras casas donde había vivido, no había una lista interminable de tareas que cumplir, ni miradas vigilantes siguiendo cada uno de sus movimientos. Decidió explorar más la casa, movida por una curiosidad que no podía explicar. En el pasillo principal, una serie de retratos enmarcados llamó su atención. La mayoría mostraba a un Ricardo más joven, junto a una mujer de cabello largo y sonrisa radiante, que supuso era Isabel. En algunos retratos había una niña pequeña de 5 o 6 años, con los mismos ojos verdes de Ricardo. En retratos posteriores, la niña parecía mayor, quizás en el inicio de la adolescencia, siempre con la misma sonrisa luminosa de su madre. Un retrato en particular la intrigó. Mostraba a la niña, ya adolescente, frente a un convento, abrazada a sus padres. Había una fecha en la esquina inferior, 1885, unos 15 años atrás. No había retratos más recientes de la muchacha o de Isabel. Las últimas imágenes en la pared mostraban solo a Ricardo, solo o con trabajadores de la hacienda, con una expresión cada vez más cerrada a lo largo de los años. Una historia comenzaba a formarse en la mente de Leonora, una narrativa de pérdida y soledad que explicaría el silencio que impregnaba esa casa, demasiado grande para un solo hombre. Continuando su exploración, llegó a una puerta entreabierta al final del pasillo. Dudó un momento, consciente de que estaba invadiendo la privacidad de su anfitrión, pero algo la impulsaba a seguir, una curiosidad más fuerte que su sentido del decoro. La estancia era claramente un despacho. Un escritorio de madera maciza dominaba el espacio, cubierto de papeles organizados en pilas meticulosas. Estanterías en las paredes albergaban más libros, estos de carácter técnico, administración rural, veterinaria, agronomía. En un rincón había un pequeño sofá con una manta doblada sobre él, como si alguien soliera pasar largas horas allí, tal vez leyendo o simplemente pensando. Lo que más le llamó la atención, sin embargo, fue una caja de madera tallada sobre el escritorio. Estaba abierta, revelando su contenido. Cartas, decenas de ellas, organizadas cronológicamente, todas dirigidas a don Ricardo de Castro, con el mismo remitente. Catalina de Castro, Convento de Santa Margarita, Salamanca. Leonora tomó una de las cartas. El papel ya estaba amarillento por el tiempo, pero la caligrafía era clara, de una adolescente aplicada. «Querido padre», comenzaba la carta, fechada en 1888. «Las clases son cada vez más difíciles, pero me estoy esforzando para honrar la memoria de mamá. Sé que ella quería verme convertida en una dama instruida, que siguiera sus pasos.
Leonora devolvió la carta a la caja, sintiéndose como una intrusa. Ahora entendía mejor. Isabel había fallecido, dejando a Ricardo para criar a su hija solo, y la hija, Catalina, había sido enviada a estudiar a un internado, probablemente siguiendo el deseo de su madre. Las cartas eran el testimonio de una relación mantenida a distancia, de un padre y una hija, intentando preservar sus lazos a pesar de la separación física. Pero, ¿dónde estaría Catalina ahora? ¿Por qué no había retratos recientes? ¿Por qué las cartas parecían detenerse en cierto punto? Antes de que pudiera investigar más, oyó el sonido de botas en la galería. Rápidamente salió del despacho, cerrando la puerta silenciosamente tras de sí. Estaba en la cocina preparando un almuerzo sencillo con los ingredientes que encontró cuando Ricardo regresó. «Huele bien», comentó al entrar, dejando las botas embarradas en la galería. «Espero que no le importe que haya usado la cocina», dijo Leonora, un poco nerviosa, pensando en el despacho que había fisgoneado. «He hecho un guiso con lo que encontré en la despensa». «Parece estupendo», respondió él, lavándose las manos en la pila. «No como comida hecha por otra persona desde hace mucho tiempo». Comieron en un silencio cómodo, roto solo por comentarios ocasionales sobre la comida o el tiempo. Afuera, la lluvia volvía a caer, aunque con menos intensidad que la noche anterior. «Tardará en secarse los caminos», comentó Ricardo, mirando por la ventana. «Tal vez una semana o más». «No quiero molestar tanto tiempo», dijo Leonora, sintiéndose de repente ansiosa. «Puedo intentar encontrar otro camino, o tal vez alguien pueda llevarme a caballo hasta la próxima hacienda». «No hay prisa», la interrumpió Ricardo con amabilidad. «Como dije, esta casa es demasiado grande para una persona sola. Su compañía es bienvenida». Había una vacilación en su voz, como si no estuviera acostumbrado a expresar sentimientos o a admitir que apreciaba la presencia de alguien. Leonora sintió una oleada de gratitud. En toda su vida siempre había sido una carga, una obligación, una boca más que alimentar. Por primera vez, alguien decía que su presencia era bienvenida. «Gracias», murmuró, luchando contra la emoción que amenazaba con embargarle la voz. Después del almuerzo, la lluvia se intensificó de nuevo, confinándolos en la casa. Ricardo se retiró a su despacho para trabajar en sus cuentas y registros de la hacienda. Leonora, después de limpiar la cocina, se dirigió a la estantería de libros en la sala. Escogió La Regenta, un libro del que siempre había oído hablar, pero que nunca había tenido la oportunidad de leer. Se acomodó en un sillón cerca de la ventana, observando la lluvia caer mientras se sumergía en el complejo universo de la novela. Fue así como Ricardo la encontró horas después, completamente absorta en la lectura, ajena al mundo que la rodeaba. Se detuvo en la puerta, observándola por un momento antes de hacer notar su presencia. Había algo en la imagen de esa joven, leyendo uno de sus libros favoritos, en la expresión concentrada de su rostro, que despertó en él una sensación olvidada desde hacía mucho tiempo, la de que su casa, finalmente, parecía de nuevo un hogar. 3 días habían pasado desde la llegada de Leonora a la hacienda Buenavista. La lluvia, aunque ahora más intermitente, todavía caía lo suficiente como para mantener los caminos intransitables. Una rutina silenciosa se había establecido entre ella y Ricardo. Desayunaban juntos. Él salía a supervisar los trabajos en la hacienda mientras ella cuidaba de la casa. Un almuerzo que ahora siempre preparaba ella, tardes en las que cada uno se dedicaba a sus actividades. Ricardo en su despacho, Leonora perdida en los libros de la biblioteca o ayudando en las tareas domésticas. Y cenas tranquilas, donde conversaciones ligeras comenzaban a sustituir el silencio inicial. Esa mañana, mientras quitaba el polvo de los muebles de la sala, Leonora encontró dentro de un cajón entreabierto un cuaderno de tapas rojas. Dudó antes de abrirlo,
todavía avergonzada por su anterior incursión en el despacho de Ricardo, pero la curiosidad sobre ese hombre misterioso que la había acogido era más fuerte que su sentido del decoro. El cuaderno resultó ser un diario, escrito con una letra femenina y delicada. En la primera página, el nombre Isabel de 1200, Castro, 1888. Era el diario de la difunta esposa de Ricardo. Leonora supo que debía cerrarlo inmediatamente y devolverlo a su lugar, pero sus ojos captaron frases sueltas que la hicieron continuar. Ricardo trabaja demasiado. Me preocupa su salud. Catalina crece tan rápido. Los dolores de cabeza son cada vez más frecuentes. Una entrada en particular, fechada en mayo de 1890, llamó su atención. El médico ha confirmado hoy lo que ya sospechaba. El mal está creciendo y las posibilidades no son buenas. ¿Cómo decírselo a Ricardo? ¿Cómo explicarle a mi pequeña Catalina que mamá quizás no esté aquí para verla crecer? Dios, dame fuerzas. Leonora cerró el cuaderno, sintiéndose como si hubiera violado algo sagrado. Ahora lo entendía. Isabel había fallecido, dejando a Ricardo y a su hija atrás. Las cartas en el despacho, los retratos interrumpidos en cierto punto, el silencio que habitaba la casa, todo tenía sentido. Devolvió el diario cuidadosamente a su lugar, con una sensación de pesadez en el pecho. El misterio de Ricardo de Castro se había revelado de una manera más dolorosa de lo que había imaginado. ¿Ha encontrado algo interesante? La voz grave tomó a Leonora por sorpresa, haciéndola dar un pequeño respingo. Ricardo estaba de pie en la puerta de la sala, observándola con una expresión indescifrable. No parecía enfadado, solo resignado. Discúlpeme, tartamudeó, sintiendo el rostro arder de vergüenza. Estaba limpiando y lo encontré. No debería haberlo abierto. Está bien, respondió él, acercándose y tomando el cuaderno con cuidado, casi con reverencia. Son recuerdos antiguos. A Isabel siempre le gustó registrar sus pensamientos. Hubo un momento de pesado silencio entre ellos. Leonora no sabía si debía hablar de lo que había leído o fingir que no sabía nada. Fue Ricardo quien rompió el silencio. Enfermó en el año 1890, dijo, mirando el cuaderno en sus manos. Un mal en la cabeza. Los médicos le dieron 6 meses. Luchó durante casi 2 años. Leonora sintió los ojos escocerle con lágrimas contenidas. Lo siento mucho, murmuró. Ricardo asintió, agradeciendo silenciosamente. No fue fácil para Catalina, nuestra hija. Tenía solo 8 años cuando su madre se fue. Después de eso, esta casa nunca volvió a ser la misma. En los retratos del pasillo parece tan feliz, comentó Leonora, refiriéndose a la niña. Una sonrisa triste apareció en el rostro de Ricardo. Era muy parecida a su madre. La misma alegría, la misma pasión por la vida. Y los libros. Después de que Isabel se fue, intenté criarla lo mejor que pude, pero un hombre solo, administrando una hacienda, no fue suficiente. Hizo una pausa, como si eligiera las palabras con cuidado. Cuando cumplió 12 años, la matriculé en el convento de Santa Margarita en Salamanca. Era lo que Isabel quería, la mejor educación posible para nuestra hija. Catalina volvía en las fiestas y vacaciones y nos escribíamos semanalmente. Las cartas de su despacho se le escapó a Leonora, dándose cuenta demasiado tarde de que había revelado otra invasión de privacidad. A Ricardo no pareció sorprenderle ni irritarle. Sí, las cartas. Cada una de ellas está grabada en mi memoria. Era mi único contacto con ella durante el año escolar. Guardó el cuaderno en el cajón, cerrándolo con cuidado. ¿Almorzamos? Hoy he querido preparar algo yo mismo. No estará tan bueno como lo suyo, pero creo que será comestible. El cambio de tema era claro. Había límites a lo que Ricardo estaba dispuesto a compartir en ese momento. Leonora lo respetó, siguiéndolo a la cocina. El almuerzo fue silencioso, pero no incómodo.
Había una nueva capa de comprensión entre ellos, como si la revelación parcial del pasado de Ricardo hubiera creado un puente invisible. Después de la comida, cuando Leonora se levantó para lavar los platos, Ricardo la sorprendió. ¿Le gustaría conocer el resto de la propiedad? La lluvia ha dado una tregua y sería bueno aprovechar. La invitación era inesperada, pero bienvenida. Leonora asintió, ansiosa por conocer más del mundo de Ricardo de Castro. Salieron juntos, caminando por los alrededores de la casona. A pesar del barro que aún cubría buena parte del terreno, el escenario era impresionante. Hectáreas de pasto verde, un huerto con diversos árboles frutales, establos bien cuidados, y más a lo lejos, la vista de las sierras que rodeaban la propiedad. La hacienda Buenavista ha estado en la familia de Castro durante 3 generaciones, explicó Ricardo mientras caminaban. Mi abuelo la compró en la década de 1830, casi en la ruina, y la convirtió en una de las más productivas de la región. Mi padre la expandió y ahora es mi responsabilidad mantenerla próspera para la próxima generación. Hubo una vacilación en su voz al mencionar a la próxima generación que Leonora percibió, pero no comentó. Llegaron a una pequeña colina donde un gran alcornoque dorado se destacaba en el paisaje. Bajo su sombra había un banco de madera rústico y al lado una sencilla lápida de mármol. A Isabel le encantaba este lugar, dijo Ricardo, deteniéndose a unos metros del árbol. Decía que aquí podía ver toda la hacienda de una vez, sentir el viento en las hojas, oír a los pájaros más claramente. Cuando se fue, no pude soportar la idea de que estuviera lejos de este lugar que tanto amaba. Leonora comprendió entonces que ese era el lugar de descanso final de Isabel de Castro. Un nudo se le formó en la garganta ante la devoción de ese hombre que mantenía a su esposa cerca del lugar que ella más había amado en vida. Es un bello lugar para descansar, comentó suavemente. Ricardo asintió y se quedaron en silencio por unos minutos, simplemente contemplando la vista. Cuando reanudaron el camino, Ricardo la condujo a los establos, donde algunos trabajadores cuidaban de los animales. Todos saludaron al patrón con respeto y lanzaron miradas curiosas a Leonora, quien fue presentada simplemente como una amiga que está pasando unos días en la hacienda. La naturalidad con que Ricardo la presentó, sin explicaciones elaboradas ni justificaciones, causó una extraña sensación de pertenencia en Leonora. Al regresar a la casa, ya al final de la tarde, encontraron a Sebastián, el capataz, esperando en la galería. «Patrón, el puente está siendo reparado», informó. «Los hombres del ayuntamiento dicen que en 2 días estará transitable de nuevo». «Estupendo», respondió Ricardo. «Avisa a los trabajadores que podremos reanudar las entregas de leche la semana que viene». Cuando Sebastián se retiró, Ricardo se volvió hacia Leonora. Había una expresión diferente en su rostro, una mezcla de vacilación y algo más, algo que ella no lograba descifrar. «En 2 días podrá seguir su camino», dijo, «si aún quiere encontrar esa hacienda a la que se dirigía». La perspectiva de partir, que debería haber traído alivio, provocó en Leonora una inesperada sensación de pérdida. En esos pocos días, esa casa extraña se había vuelto más acogedora que cualquier otro lugar donde hubiera vivido en los últimos años. «Sí», respondió automáticamente, aunque sin convicción. «Debo cumplir mi compromiso con mi tía». Ricardo asintió sin demostrar si la respuesta le agradaba o no. «Prepararé un mapa mejor para usted y Sebastián puede acompañarla si lo desea». Esa noche, la cena fue particularmente silenciosa. Una sensación de despedida inminente flotaba en el aire, aunque ninguno de los dos volvió a mencionar el tema. Después de la comida, se retiraron temprano, cada uno a su alcoba, con pensamientos que no compartieron. Acostada en la cama, que ya no le parecía extraña, Leonora reflexionaba sobre el giro que había dado su vida hacía solo 4 días.
Era una joven sin rumbo, enviada de una casa a otra como un paquete no deseado. Ahora se sentía diferente. Los días en la hacienda Buenavista, el trato respetuoso de Ricardo, la libertad de leer y pensar, de ser útil sin ser explotada, todo eso había despertado en ella algo nuevo, una especie de dignidad que nunca antes había experimentado. Pero pronto tendría que partir, seguir hacia la hacienda de Clotilde, donde probablemente volvería a la vieja rutina de trabajo sin reconocimiento, de ser solo la sobrina pobre de alguien. La idea le causaba un vacío en el pecho. En la alcoba contigua, Ricardo también permanecía despierto, contemplando el techo. La presencia de Leonora había devuelto la vida a la casa, que durante tanto tiempo había estado sumida en el silencio. El sonido de pasos femeninos por los pasillos, el aroma de comida casera preparada con esmero, el simple placer de tener a alguien con quien compartir las comidas, pequeñas cosas que había olvidado lo importantes que eran. En 2 días ella se iría y la casa volvería al silencio habitual. Todo volvería a ser como antes, ¿o no? A la mañana siguiente, Leonora se despertó decidida a aprovechar al máximo los 2 días que le quedaban en la hacienda. Después del desayuno, se ofreció a ayudar a Ricardo en cualquier tarea que necesitara. «Puedo revisar los libros de contabilidad de la hacienda, si quiere», sugirió. «Estudié un poco de contabilidad básica cuando aún estaba en la escuela». Ricardo pareció sorprendido, pero aceptó la oferta. En el despacho, le mostró los libros donde registraba los gastos, las ventas y las ganancias de la propiedad. «Intento mantenerlo todo organizado, pero nunca se me han dado bien los números», admitió. Isabel se encargaba de esa parte. Leonora se sumergió en el trabajo con entusiasmo. Para su sorpresa, descubrió que tenía facilidad con los números y la organización. En pocas horas había identificado pequeñas discrepancias en los registros, reorganizado el sistema de archivo y creado un sistema de libro mayor más eficiente para el control financiero. «Tiene talento para esto», comentó Ricardo, genuinamente impresionado al revisar su trabajo al final de la tarde. «La hacienda podría usar a alguien con sus habilidades». Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de un significado no explícito. Era casi una invitación, casi una propuesta. Leonora sintió el corazón acelerarse, pero no se permitió interpretar demasiado. «Gracias», respondió simplemente. «Ha sido bueno usar conocimientos que pensé que nunca tendrían utilidad». El segundo día amaneció con el cielo despejado por primera vez desde su llegada. Los caminos comenzaban a secarse y la noticia llegó por la mañana. El puente había sido reparado. El camino estaba libre. Leonora preparó su pequeño baúl con cuidado, guardando en él el vestido que había usado en los últimos días, ahora limpio y planchado. Ricardo le había dado un mapa detallado para la hacienda de Clotilde, que quedaba a unas 2 horas de caminata. «Sebastián puede llevarla a caballo si lo prefiere», le ofreció durante el desayuno. «O puedo prestarle la calesa». «Prefiero caminar», respondió Leonora. «Siempre me ha gustado sentir el suelo bajo mis pies». Era una media verdad. En realidad, quería posponer al máximo el momento de la partida, alargando cada minuto que aún le quedaba en esa casa que en tan poco tiempo se había convertido más en un hogar que cualquier otro lugar en su memoria. Después del almuerzo, que transcurrió en un silencio cargado de palabras no dichas, Leonora tomó su baúl y se dirigió a la puerta. Ricardo la acompañó a la galería. «Gracias por todo», dijo ella, sujetando el baúl contra su pecho, como había hecho la noche de su llegada. «Su amabilidad ha significado más de lo que puedo expresar». Ricardo asintió, el rostro marcado por una expresión que Leonora no pudo descifrar. Una mezcla de resignación, tristeza y quizás algo más profundo. «El camino está marcado en el mapa», dijo él, señalando el papel doblado en la mano de ella.
Siga siempre hacia el este después de la bifurcación principal. No debería tardar más de 2 horas si el terreno está firme. Leonora asintió, memorizando las instrucciones. «Adiós, don Ricardo», dijo finalmente, extendiéndole la mano. Él la tomó entre las suyas. Un toque breve, pero cargado de significado. «Adiós, Leonora, y buena suerte». Con esas palabras, ella bajó los escalones de la galería y siguió por el camino ahora seco, sintiendo el peso de la mirada de Ricardo en su espalda. No miró hacia atrás, temiendo que la visión de la casa y del hombre solitario en la galería pudiera quebrar su resolución. El sol castigaba el camino de tierra que Leonora recorría. El contraste con los días de lluvia era brutal. Ahora, el calor intenso hacía que el sudor le corriera por el rostro, mientras seguía las instrucciones del mapa dibujado por Ricardo. El baúl, aunque pequeño y ligero, parecía pesar 1 tonelada. O quizás era su corazón el que estaba demasiado pesado. Después de media hora de caminata, llegó a la bifurcación que Ricardo había mencionado. Hacia el este, según el mapa, estaría la hacienda El Alcornoque Dorado, donde la tal Clotilde la esperaba. Hacia el oeste estaba el camino que llevaba al pueblo más cercano, Piedralba. Leonora se detuvo, contemplando las 2 direcciones. Una representaba el camino que otros habían trazado para ella, otra casa más, donde sería la ayudante, la sobrina pobre. La otra era desconocida, pero significaba una elección propia por primera vez en su vida. Y había una tercera opción, que no estaba en el mapa, pero que su corazón insistía en señalar. Volver a la hacienda Buenavista, volver al silencio reconfortante de Ricardo, a los libros, a la casa que en solo unos días se había convertido más en un hogar que cualquier otro lugar en su memoria. Pero ¿qué futuro tendría allí? Ricardo no había hecho ninguna propuesta concreta, ninguna invitación explícita para que se quedara. Y aunque lo hubiera hecho, ¿qué sería ella en esa casa? ¿Una empleada? ¿Una compañía para un hombre solitario? La idea de vivir de la caridad de nuevo, aunque fuera una caridad amable como la de Ricardo, le causaba incomodidad. Tenía 24 años y nunca había podido decidir su propio destino. Dejó el baúl en el suelo polvoriento y se sentó sobre él, sintiendo el cansancio de toda una vida de sumisión a las voluntades ajenas. El futuro se desplegaba ante ella como un mapa con múltiples rutas, y por primera vez se sentía libre para elegir. Fue en ese momento cuando oyó el sonido de una calesa acercándose. Se levantó, ajustándose el vestido y cogiendo su baúl, preparándose para dejar paso al vehículo. Para su sorpresa, reconoció al conductor. Era Sebastián, el capataz de la Hacienda Buenavista. «Señorita Leonora», la llamó tirando de las riendas para detenerse a su lado. «Qué bueno que la encuentro. El patrón me ha enviado tras usted con un mensaje urgente». Leonora sintió el corazón acelerarse. «¿Le ha pasado algo a don Ricardo?», preguntó súbitamente alarmada. «No, la tranquilizó Sebastián. Él está bien, pero ha llegado una carta para usted, traída por un muchacho de la hacienda El Alcornoque Dorado. El patrón pensó que podría ser importante y me pidió que se la entregara». Le tendió un sobre amarillento, ligeramente arrugado. Leonora lo tomó con manos temblorosas. El nombre de Josefa, su tía, estaba escrito en el reverso con una letra esmerada, claramente no la caligrafía de su propia tía, que apenas sabía firmar su nombre. Abrió el sobre y leyó el breve mensaje en silencio. «Leonora, ya no es necesario que vengas. Clotilde ha encontrado a otra moza para ayudar. No sé dónde estás, pero espero que hayas encontrado un lugar. No vuelvas. Aquí, pues tu tío Antonio ha arreglado ese matrimonio que rechazaste. El hombre está furioso y dice que tienes una obligación. Es mejor que te mantengas lejos por un tiempo. Josefa». Las palabras cayeron sobre ella como un cubo de agua fría. No por el despido, de hecho, se sintió aliviada de no tener que servir a otra parienta desconocida.
sino por la confirmación de que no tenía a dónde volver. El matrimonio arreglado que había rechazado era con un viudo de 50 años, amigo de su tío, que buscaba a una joven para cuidar de su casa y de sus 5 hijos. Un arreglo que se parecía más a la esclavitud disfrazada de matrimonio. ¿Malas noticias, señorita?, preguntó Sebastián notando su expresión. Solo planes que han cambiado, respondió Leonora, doblando la carta y guardándola en el bolsillo. Ya no necesito ir a la hacienda El Alcornoque Dorado. ¿Y a dónde irá ahora? La pregunta de Sebastián resonaba exactamente con lo que pasaba por su propia mente. ¿A dónde ir? No tenía suficiente dinero para establecerse por su cuenta, ni cualificaciones que le garantizaran un empleo decente. Había dejado la escuela demasiado pronto para eso. No lo sé, admitió, sintiendo la vulnerabilidad de su situación pesar sobre sus hombros. Sebastián se rascó la cabeza, visiblemente incómodo. Mire, señorita, no quiero meterme donde no me llaman, pero el patrón parecía muy abatido después de que usted se marchara. Nunca lo había visto así desde que dudó, como si sopesara si debía continuar. Desde que la señorita Catalina se fue, completó finalmente. Catalina, su hija. Leonora estaba confundida. En sus conversaciones con Ricardo, había entendido que Catalina estaba estudiando en un internado, no que se había ido. Sí, la hija. La niña era la alegría de la casa. Incluso después de que doña Isabel nos dejara, volvía en las fiestas y vacaciones, traía vida a esa hacienda. Pero hace 4 años, después de terminar sus estudios, tuvo una pelea muy fuerte con el patrón. Quería irse a la capital a estudiar en la universidad. El patrón no lo aceptaba. Decía que su lugar estaba allí, cuidando de la hacienda que un día sería suya. Sebastián suspiró, recordando visiblemente un episodio doloroso. Se intercambiaron palabras muy duras. Catalina se fue a la madrugada siguiente, dejando solo una nota. Desde entonces, el patrón nunca ha vuelto a ser el mismo. Al principio, pensamos que volvería cuando se le pasara el enfado, pero los meses se convirtieron en años y ni una carta. Esta revelación arrojaba una nueva luz sobre Ricardo y su mundo silencioso. La casona vacía, las cartas guardadas con esmero, el silencio pesado. No era solo la pérdida de su esposa lo que lo atormentaba, sino también la ausencia de la hija que se había marchado en circunstancias amargas. «No sé por qué le estoy contando todo esto», dijo Sebastián, pareciendo arrepentido. «No me corresponde hablar de la vida del patrón, pero usted trajo algo de vuelta a esa casa. Un poco de luz, ¿sabe? Todos lo notaron». Leonora absorbía esta información sintiéndose dividida entre la compasión por Ricardo y la necesidad de encontrar su propio camino. «Le agradezco su amabilidad, don Sebastián», dijo finalmente, «y le agradezco que me haya traído la carta». Sebastián asintió, todavía pareciendo incómodo. «Puedo ofrecerle llevarla al pueblo si quiere o...» Dudó de nuevo. «De vuelta a la hacienda». La oferta quedó suspendida en el aire. Una posibilidad que hizo que el corazón de Leonora diera un vuelco. Volver a la hacienda, volver a la casa donde por primera vez en su vida había sido tratada con dignidad. Necesito pensar», respondió. «Hay una sombra de un árbol allí adelante. Voy a descansar un poco antes de decidir». Sebastián asintió, respetando su necesidad de espacio. «Estaré aquí mismo, señorita. Tómese el tiempo que necesite». Leonora caminó hasta el árbol, un viejo mango que proporcionaba una sombra generosa, y se sentó apoyando la espalda en el tronco. La carta de su tía Josefa había eliminado una opción, pero creaba nuevas complicaciones. No podía volver a casa de sus tíos, no con Antonio furioso y decidido a casarla contra su voluntad. El pueblo era una posibilidad, pero ¿con qué recursos? ¿Qué haría para sobrevivir? Y luego estaba la posibilidad de volver a la hacienda Buenavista. Pero, ¿en qué condiciones?
No quería ser simplemente otra persona dependiente de la caridad de Ricardo. Si volvía, tenía que ser en sus propios términos, con un papel claro y digno. Mientras reflexionaba, un recuerdo le vino a la mente: los libros de contabilidad de la hacienda, el trabajo que había realizado, el comentario de Ricardo sobre su talento para los números. La hacienda podría usar a alguien con sus habilidades, había dicho. No era caridad lo que él ofrecía, se dio cuenta ahora. Era una oportunidad de ser útil, de contribuir con algo valioso, de tener un papel significativo, y tal vez, con el tiempo, algo más podría florecer de ese respeto mutuo que habían construido en los pocos días de convivencia. Se levantó con la decisión tomada. Caminó de vuelta hacia donde Sebastián esperaba pacientemente con la calesa. «Don Sebastián», lo llamó, sintiendo una nueva firmeza en su voz. «Me gustaría volver a la hacienda Buenavista, si no le importa». El rostro del capataz se iluminó con una discreta sonrisa. «Será un placer, señorita Leonora». El viaje de vuelta pareció más corto que el breve trayecto que había recorrido a pie. Leonora se sentía ligera, por primera vez verdaderamente en control de su destino. No iba a la hacienda Buenavista como una refugiada de la tormenta, ni como una huésped temporal, sino como alguien que elegía deliberadamente su camino. Cuando los contornos de la casona surgieron en el horizonte, su corazón se aceleró. Ricardo estaba en la galería, aparentemente contemplando el horizonte. Al oír el sonido de la calesa acercándose, se giró, y su rostro, generalmente tan controlado, reveló momentáneamente una mezcla de sorpresa y algo que Leonora no se atrevió a nombrar. ¿Sería esperanza? «Encontré a la señorita Leonora en la encrucijada, patrón», anunció Sebastián al detener la calesa. «Parece que ha habido un cambio de planes». Leonora bajó sujetando su pequeño baúl. Miró a Ricardo, intentando descifrar su expresión, ahora cuidadosamente neutra. «La familia para la que iba a trabajar encontró a otra persona», explicó. «Y pensé», dudó, reuniendo coraje. «Pensé que quizás la hacienda Buenavista podría necesitar a una persona con habilidades en contabilidad. Noté que sus libros de cuentas necesitan organización, y se me dan bien los números». Ricardo la observó con intensidad, como si intentara ver más allá de sus palabras, entender sus verdaderas motivaciones. «La hacienda ciertamente podría usar a alguien con sus habilidades», dijo finalmente, repitiendo lo que había dicho días antes. «Pero es un trabajo que necesitaría ser remunerado adecuadamente». Era exactamente lo que Leonora necesitaba oír. No caridad, sino el reconocimiento de su valor. «Entonces, estamos de acuerdo», respondió, sintiendo una confianza que nunca antes había experimentado. «¿Puedo empezar mañana mismo?» Una pequeña sonrisa apareció en la comisura de los labios de Ricardo. «Bienvenida de vuelta, Leonora», dijo simplemente, tomando su baúl y abriéndole el camino para que entrara en la casa. Sebastián observó la escena con una sonrisa satisfecha antes de retirarse con la calesa. Dentro de la casa, todo parecía exactamente como Leonora lo había dejado unas horas antes. Y sin embargo, algo era fundamentalmente diferente. Ya no era una extraña acogida por la tormenta, ni una huésped temporal. Era alguien que había tomado una decisión consciente, que había encontrado un lugar al que pertenecer. Esa noche cenaron juntos como habían hecho en los días anteriores, pero la conversación fluyó con más facilidad, sin el peso de la despedida inminente. Discutieron los detalles prácticos de su nuevo arreglo: horarios, responsabilidades, remuneración. Ricardo fue justo y directo en sus propuestas, tratándola como a una igual, no como a una subordinada. La alcoba donde se ha estado hospedando puede convertirse en la suya permanentemente, le ofreció. A menos que prefiera otra, la casa tiene espacio de sobra. Esa está perfecta, respondió Leonora. Ya me siento cómoda en ella.
Cuando se retiraron a dormir, Leonora permaneció despierta por un tiempo, contemplando el techo familiar. La decisión que había tomado en la encrucijada había sido solo el comienzo. Sabía que el camino por delante no sería sencillo. Estaba el pasado de Ricardo, la hija ausente, sus propias limitaciones por su educación incompleta. Pero por primera vez en su vida se sentía empoderada para enfrentar esos desafíos. A la mañana siguiente, Leonora se despertó renovada. Se vistió con esmero, usando el único vestido bueno que poseía, uno de azul claro que combinaba con sus ojos. Ricardo ya estaba en la cocina, preparando el café como de costumbre. «Buenos días», la saludó, pareciendo más animado de lo habitual. «Espero que haya dormido bien». «Mejor que nunca», respondió Leonora con sinceridad. Después del desayuno, Ricardo la condujo al despacho, donde habían trabajado juntos días antes. Sobre la mesa había una pila de libros de contabilidad, algunos documentos antiguos y un cuaderno nuevo, aún sin usar. «Pensé que podría necesitar esto para sus anotaciones», explicó, refiriéndose al cuaderno. «La contabilidad de la hacienda está desordenada, por decirlo menos. Desde que nuestra antigua administradora se jubiló hace 2 años, he intentado mantener los registros al día, pero confieso que no tengo talento para ello». Leonora se sintió a la vez intimidada y entusiasmada por el desafío. Comenzó a examinar los libros, haciendo anotaciones en el cuaderno nuevo. Pronto se dio cuenta de que, aunque la situación era confusa, la hacienda era esencialmente saludable desde el punto de vista financiero. Ricardo era un administrador conservador que evitaba las deudas y mantenía un margen cómodo entre ingresos y gastos. El problema era más de organización y registro que de gestión propiamente dicha. Trabajaron juntos durante toda la mañana, con Ricardo explicando pacientemente los aspectos de la producción de la hacienda: el ganado lechero, la pequeña plantación de caña de azúcar, el huerto comercial, el queso artesanal producido en la propiedad y vendido en el pueblo. Leonora absorbía cada información, fascinada por la complejidad de ese pequeño universo rural. A mediodía, Sebastián apareció en el despacho con expresión preocupada. «Patrón, tenemos un problema. El comprador de la leche ha llamado, diciendo que no vendrá hoy como estaba acordado. Ha tenido un problema con su carreta de reparto. Si no entregamos la leche mañana, perderemos toda la producción de la semana». Ricardo frunció el ceño, visiblemente preocupado. «Y la carreta de la hacienda todavía está en el taller en Piedralba», murmuró. «No tenemos cómo transportar la leche al pueblo. ¿Y si fuéramos en la Calesa?», sugirió Leonora impulsivamente. «No podemos transportar toda la leche, pero quizás lo suficiente para no perderlo todo». Ricardo y Sebastián la miraron con sorpresa. «El pueblo está a 2 horas en Calesa», ponderó Sebastián. «La leche podría no aguantar, incluso en los cántaros térmicos. Entonces tenemos que hacer queso», concluyó Leonora con simplicidad. «Sé que ya producen queso artesanal. ¿Por qué no transformar toda la leche de esta semana en queso? Podría ser incluso más rentable a largo plazo». Ricardo la miraba con una nueva expresión: admiración. Eso es brillante», dijo finalmente. «Sebastián, reúne al personal de la lechería. Vamos a aumentar la producción de queso inmediatamente». Cuando el capataz se fue, Ricardo se volvió hacia Leonora. «Acaba de salvar a la hacienda de una pérdida considerable», comentó, «y pensar que hace solo una semana estaba perdida en la tormenta, llamando a mi puerta». Leonora sonrió, sintiéndose verdaderamente útil, verdaderamente valorada por primera vez en su vida. «A veces nos perdemos solo para encontrarnos», respondió suavemente. La mirada que intercambiaron entonces duró solo un instante, pero llevaba el peso de todas las posibilidades que se abrían ante ellos, no solo para la hacienda, sino para sus vidas que, por un capricho del destino o un designio del universo,
se habían cruzado en esa noche de tormenta. 3 meses pasaron desde que Leonora decidió quedarse en la hacienda Buenavista. El invierno había dado paso a la primavera y los campos, antes castigados por la lluvia, ahora exhibían un verde vibrante, salpicado aquí y allá por flores silvestres. En la casona había ocurrido una transformación igualmente profunda, aunque menos visible a los ojos desatentos. El silencio pesado que antes dominaba las estancias había sido reemplazado por una quietud confortable, ocasionalmente rota por conversaciones, el sonido de pasos ligeros por los pasillos o incluso alguna rara risa contenida. Leonora se había adaptado al ritmo de la hacienda como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Su presencia, inicialmente un acontecimiento extraordinario, se había vuelto una parte natural de la vida cotidiana. Los trabajadores ya la trataban con la misma deferencia respetuosa que mostraban a Ricardo, y Sebastián frecuentemente la consultaba sobre cuestiones administrativas antes incluso de hablar con el patrón. En el pueblo de Piedralba, a donde iba semanalmente para asuntos bancarios de la hacienda, ya era conocida como la administradora de Buenavista, un título que llevaba con creciente confianza. La contabilidad de la hacienda nunca había estado tan organizada. Leonora había implementado un nuevo sistema de registros, había creado un índice cruzado para los documentos e incluso había iniciado negociaciones con nuevos compradores para los productos, especialmente el queso artesanal, que ahora se vendía también en ciudades más grandes de la región. La relación entre ella y Ricardo también había evolucionado, aunque de manera más sutil y cautelosa. El respeto mutuo inicial se había transformado en una asociación de confianza. Conversaban más abiertamente durante las comidas, compartiendo pensamientos sobre libros, la hacienda, la vida. A veces, en las noches más templadas, se sentaban en la galería a observar las estrellas, en un silencio cómodo o conversando sobre asuntos ligeros. Ninguno de los dos mencionaba el doloroso pasado, ni tocaba el tema de la hija ausente, como si hubiera un acuerdo tácito de vivir solo el presente. Hasta esa tarde de miércoles, cuando el mensajero trajo la correspondencia común. Leonora estaba en el despacho organizando los pagos de la quincena cuando Ricardo entró con una expresión que nunca le había visto antes. Una mezcla de shock, esperanza y miedo. En sus manos, un sobre de papel grueso con un sello extranjero. «Es de Catalina», dijo, la voz ligeramente temblorosa. «Mi hija». Leonora sintió el corazón acelerarse. En 3 meses de convivencia, Ricardo había mencionado a su hija solo 2 o 3 veces, siempre brevemente y con visible incomodidad. Lo que sabía de Catalina provenía principalmente de Sebastián y de otros empleados antiguos, que era brillante como su madre, determinada como su padre, y que se había marchado tras una discusión sobre su futuro, cortando casi por completo el contacto con Ricardo. «¿Desde dónde escribe?», preguntó Leonora con cuidado. «Portugal», respondió Ricardo, mirando fijamente el sobre, como si pudiera ver a través de él. «El sello es de Lisboa». Leonora podía sentir la tormenta de emociones detrás de la aparente calma de Ricardo. Se levantó discretamente. «Voy a dejarlo a solas para que lea», dijo, dirigiéndose a la puerta. Ricardo hizo un gesto, deteniéndola. «No», dijo con firmeza. «Quédate, por favor». El ruego la sorprendió. Era la primera vez que Ricardo demostraba necesitar su presencia de manera tan explícita. Asintió y volvió a sentarse, observándolo abrir cuidadosamente el sobre. La carta era extensa, varias páginas de papel fino llenas de una letra elegante. Ricardo leyó en silencio, su expresión cambiando gradualmente. Sorpresa, dolor, alivio y de nuevo dolor. Cuando terminó, dobló las páginas con cuidado y se quedó en silencio durante varios minutos. Leonora esperó, respetando su proceso. «Lleva en Lisboa casi 2 años»,
dijo Ricardo finalmente. Antes de eso estuvo en la capital, luego en Buenos Aires. Está haciendo un doctorado en literatura comparada. Ha conseguido becas de estudio. Trabaja como traductora. Dudó, la voz fallando ligeramente. Está bien. Hizo una pausa, pasándose la mano por el rostro cansado. Dice que ha tardado todo este tiempo en escribir porque necesitaba encontrarse a sí misma, demostrarse que podía seguir su propio camino. Y para perdonarme y perdonarse a sí misma por las duras palabras que intercambiamos. Leonora escuchaba con atención, sintiendo el dolor y la esperanza en las palabras de Ricardo. Pregunta si puede venir a visitarme el próximo mes, continuó él. Dice que quiere presentarme a alguien. Tiago, un profesor portugués con quien está... Buscó la palabra correcta. Comprometida. Leonora sonrió levemente, imaginando el shock que sería para Ricardo, un hacendado, tradicional del campo, conocer al novio extranjero y académico de su hija. Eso es maravilloso, Ricardo, dijo con sinceridad. Una oportunidad para empezar de nuevo. Él asintió lentamente, con los ojos todavía fijos en la carta doblada en sus manos. 4 años, murmuró, más para sí mismo que para Leonora. 4 años sin ver a mi hija, sin saber realmente cómo estaba, si estaba a salvo. Levantó los ojos hacia Leonora, y ella vio en ellos algo que la asustó. Una vulnerabilidad cruda. Un dolor contenido durante demasiado tiempo. Fui un tonto orgulloso, admitió. Intenté controlar su destino, como mi padre intentó controlar el mío. La historia repitiéndose y yo demasiado ciego para darme cuenta hasta que fue tarde. Leonora quería consolarlo, pero sabía que Ricardo necesitaba este momento para enfrentarse a verdades dolorosas. No soy yo quien debería estar aquí cuando ella vuelva, continuó sorprendiéndola. Isabel sabría qué decir, cómo recibir a su hija, cómo acoger a Tiago, yo solo soy un viejo hacendado testarudo que casi pierde a su hija por orgullo. Usted es mucho más que eso, respondió Leonora con firmeza. Es un hombre que ha construido y mantenido una hacienda próspera, que respeta a sus trabajadores, que acogió a una desconocida en una noche de tormenta sin pedir nada a cambio. Catalina verá eso cuando vuelva. Verá a su padre, no solo al hacendado testarudo. Una sonrisa frágil apareció en el rostro de Ricardo. Gracias por eso, dijo suavemente, por ver más allá de lo que yo mismo consigo ver. Esa noche, después de la cena, Ricardo se retiró más temprano de lo habitual, diciendo que necesitaba responder a la carta de Catalina inmediatamente. Leonora se quedó en la sala intentando leer, pero su mente estaba demasiado agitada. La inminente llegada de Catalina lo cambiaría todo. Hasta entonces había logrado construirse un lugar en la hacienda Buenavista, volviéndose indispensable para su administración y, tal vez, para Ricardo. Pero con 1900... El regreso de la hija, ¿cuál sería su posición? Sería vista como una intrusa, alguien que ocupa un espacio que no le pertenece. Y luego estaba otra cuestión, esa en la que evitaba pensar directamente, sus sentimientos por Ricardo. En los últimos meses, la admiración inicial por el hombre íntegro que la había acogido había evolucionado hacia algo más profundo. Había aprendido a apreciar su inteligencia práctica, su sentido de la justicia, incluso su ocasional humor seco. Había aprendido a leer entre líneas en sus frases cortas, a entender el significado de sus silencios, y más recientemente había comenzado a notar cómo su corazón se aceleraba cuando él entraba en una estancia, cómo buscaba inconscientemente su aprobación, cómo imaginaba, en momentos de debilidad, cómo sería tocarlo más allá del ocasional roce de manos al pasarse documentos. Pero la diferencia de edad, casi 30 años, y su posición como patrón mantenían esos sentimientos firmemente guardados en el fondo de su corazón. Y ahora, con Catalina a punto de volver, parecía aún más imposible.
No logrando concentrarse en la lectura, Leonora decidió dar un paseo por el jardín para despejar la mente. La noche era agradable, con una ligera brisa y un cielo estrellado. Caminó hasta el gran alcornoque dorado, ahora sin flores en esa época del año, pero aún majestuoso con su frondosa copa. En el banco de madera bajo el árbol, para su sorpresa, encontró a Ricardo, mirando la lápida de Isabel. «Disculpe», dijo Leonora, preparándose para retroceder. No quería interrumpir. «Quédate», respondió él, como había hecho antes en el despacho. «Por favor». Dudando, Leonora se sentó a su lado en el banco, manteniendo una distancia respetuosa. Se quedaron en silencio por unos minutos, ambos mirando la pequeña lápida de mármol, suavemente iluminada por la luz de la luna. «Hablo con ella a veces», dijo Ricardo, rompiendo finalmente el silencio. «Sé que es una tontería, que no puede oírme. No es una tontería. Lo...» Interrumpió Leonora con amabilidad. «Es una forma de mantener la conexión, de procesar sus pensamientos». Ricardo asintió, agradeciendo silenciosamente la comprensión. «Esta noche le he contado lo de la carta de Catalina, lo de Tiago, sobre cómo nuestra hija ha construido una vida por su cuenta, exactamente como Isabel siempre quiso para ella». Hizo una pausa, respirando profundamente. «Le he hablado de ti». Las últimas palabras tomaron a Leonora por sorpresa. «¿De mí?» Ricardo se giró para mirarla directamente, sus ojos verdes reflejando la luz de la luna. «Sobre cómo has transformado la hacienda, cómo has devuelto la vida a esta casa, cómo tu presencia ha hecho los días menos vacíos, las noches menos solitarias». Leonora sintió el corazón acelerarse, insegura de cómo responder. «Ricardo, yo...» «No estoy diciendo esto para avergonzarte», continuó él apresuradamente. «Solo que, con el regreso de Catalina acercándose, me di cuenta de que necesitaba decir en voz alta algunas verdades, agradecerte adecuadamente por todo lo que has hecho aquí». «No tiene que agradecerme», respondió Leonora, luchando por mantener la voz firme. «Usted me dio una oportunidad cuando no tenía a dónde ir. Un trabajo que me permite usar mis habilidades. Un lugar al que llamar hogar». Dudó, insegura de si debía continuar. «Usted me dio dignidad, Ricardo, algo que nunca antes había tenido». Los ojos de él se suavizaron, y por un momento, Leonora pensó que iba a tocarle el rostro, pero Ricardo solo asintió, desviando la mirada de nuevo hacia la lápida. «Catalina llega en 3 semanas», dijo después de un momento. «Me gustaría que estuvieras aquí para recibirla, para conocerla». «Claro», respondió Leonora automáticamente, aunque sintió un nudo de aprensión en el estómago. «Prepararé todo para que se sienta como en casa». Ricardo sonrió, una sonrisa genuina que rara vez mostraba. «Gracias. Eso significa mucho para mí». Regresaron a la casa uno al lado del otro, en silencio, cada uno, inmerso en sus propios pensamientos. En la puerta de la alcoba de Leonora, se despidieron con un breve «buenas noches», como hacían todas las noches. Pero esta vez había una tensión en el aire, algo no dicho flotando entre ellos. Leonora cerró la puerta y se apoyó en ella, sintiendo el corazón latir desbocado. Algo había cambiado esa noche, sutilmente, pero de forma innegable, y no estaba segura de estar preparada para enfrentar las consecuencias. Los días siguientes fueron de intensa actividad. En la hacienda, Ricardo parecía decidido a poner todo en perfecto orden antes de la llegada de Catalina. Ordenó reparaciones en la casa, pintura nueva para la galería, incluso la renovación completa de la antigua alcoba de su hija, preservada casi como un santuario en los últimos años. Leonora lo apoyaba en todo, aunque internamente luchaba con una creciente ansiedad sobre el futuro. Una semana después de la llegada de la carta, mientras organizaba unas cuentas en el despacho, Leonora encontró un sobre caído detrás del archivador. Estaba dirigido a Ricardo, con el sello del convento de Santa Margarita en Salamanca,
pero no tenía fecha de envío. Parecía haber sido abierto y luego guardado de cualquier manera, a diferencia del meticuloso cuidado que Ricardo solía tener con la correspondencia. Curiosa, sacó la carta del sobre. Era una notificación oficial fechada 4 años atrás, informando que Catalina de Castro había sido aceptada en la Universidad de la capital con una beca completa de estudios. Junto con la notificación había una breve nota manuscrita. Señor de Castro, su hija nos ha pedido que le remitamos esta correspondencia, pues teme su reacción. Por favor, comprenda que esta es una oportunidad excepcional para una joven de tanto talento. Respetuosamente, Sor Concepción, directora. Leonora devolvió la carta al sobre, comprendiendo mejor la situación. La discusión entre padre e hija no había surgido de la nada. Catalina probablemente ya había solicitado plaza en la universidad sin el conocimiento de su padre, sabiendo que él se opondría. La notificación de aceptación solo había precipitado el inevitable enfrentamiento. Decidió mostrarle la carta a Ricardo. Ocultar algo tan significativo sería una traición a la confianza que él depositaba en ella. Lo encontró en el establo, supervisando la llegada de un nuevo toro semental. Ricardo, lo llamó, esperando a que terminara de dar instrucciones a los peones. Encontré esto en el despacho, detrás del archivador. Pensé que debía verlo. Le entregó el sobre amarillento. Ricardo lo examinó con el ceño fruncido y Leonora vio el momento exacto en que reconoció lo que era. Sus ojos se abrieron de par en par ligeramente y una tensión se extendió por su rostro. ¿Dónde estaba?, preguntó con la voz controlada, pero con un leve temblor. Detrás del archivador de cuentas antiguas, respondió Leonora. Debió caerse allí sin que nadie se diera cuenta. Ricardo asintió, guardando el sobre en el bolsillo de su nuevo cinturón. Camisa. Gracias por entregármelo, dijo formalmente, y volvió a supervisar el trabajo de los peones, zanjando la conversación. Leonora respetó su deseo de no discutir el asunto, pero sintió que algo importante había sido revelado. Esa noche, Ricardo no apareció para la cena. Sebastián informó que había salido a caballo al atardecer, diciendo solo que necesitaba pensar. Preocupada, Leonora se quedó en la galería hasta tarde, esperando su regreso. Finalmente, alrededor de las 11, oyó el sonido de cascos acercándose. Ricardo desmontó en silencio, entregando las riendas a uno de los mozos del establo, que también esperaba su vuelta. Cuando subió los escalones de la galería, Leonora pudo ver que había algo diferente en sus ojos. Una claridad, como si hubiera llegado a alguna resolución importante. ¿No ha cenado?, dijo ella, levantándose de la mecedora donde había estado sentada. Le he guardado un poco de comida en la cocina. Gracias, respondió él, pero no tengo hambre. Necesitamos hablar, Leonora, sobre la carta que encontraste. Entraron en la sala, donde la única iluminación provenía de una pequeña lámpara en un rincón. Ricardo se sentó en su sillón habitual, pareciendo de repente más viejo y cansado. Nunca vi esa carta, comenzó, mirándose las manos. El día que Catalina y yo discutimos, ella mencionó la Universidad de la capital, la beca de estudios, pero pensé que era solo una idea, un plan futuro. No sabía que ya era algo concreto, que el convento había intermediado. Hizo una pausa, respirando profundamente. Le dije cosas terribles esa noche, que estaba abandonando su legado, que estaba siendo una ingrata, que la gran ciudad la corrompería como había hecho con tantos otros jóvenes del campo. Leonora escuchaba en silencio, viendo el dolor en los ojos de Ricardo. Ella también dijo cosas duras, continuó él, que yo era un viejo testarudo y retrógrado, que nunca había escuchado realmente sus sueños, que la había visto solo como la heredera de la hacienda, no como una persona con sus propias aspiraciones. Se pasó la mano por el rostro, como si intentara borrar el recuerdo de esa noche. Al día siguiente se había marchado,
Dejó solo una nota. Necesito seguir mi camino. Algún día quizás lo entiendas. Ricardo levantó los ojos hacia Leonora. Nunca imaginé que la carta hubiera llegado antes de nuestra discusión, que la directora hubiera intentado interceder. Tal vez si la hubiera leído, si hubiera tenido tiempo para procesar la idea. No podemos cambiar el pasado, dijo Leonora suavemente, pero Catalina está volviendo. Tendrán una nueva oportunidad. Sí, asintió Ricardo, y no pienso desperdiciarla. Se levantó, caminando hacia la ventana para mirar la noche oscura. Lo que más me ha dolido de esa carta que encontraste fue darme cuenta de que Catalina me tenía miedo. Miedo de mi reacción, que prefirió que extraños intercedieran, porque sabía que yo no la escucharía. Se giró hacia Leonora, y había una determinación en su mirada que rara vez le había visto. No quiero ser ese hombre, Leonora. No quiero ser alguien que inspira miedo en lugar de confianza en las personas que ama. La confesión tan honesta y vulnerable conmovió a Leonora profundamente. Usted no es ese hombre, Ricardo, dijo con convicción. Al menos no el hombre que he conocido en estos últimos meses. El hombre que conozco escucha, respeta, valora. Él sonrió tristemente. Tal vez has conocido una versión mejorada, una versión que ha aprendido de sus errores, con el alto precio que ha pagado por ellos. Dio unos pasos hacia ella, acortando la distancia entre ellos. Tú me has ayudado a ver eso, Leonora. Tu presencia aquí lo ha cambiado todo. Había una intensidad en su voz que hizo que el corazón de Leonora se acelerara. Ricardo, comenzó, sin saber exactamente qué quería decir. No, la interrumpió él gentilmente. No digas nada ahora. Ya es tarde, y ambos necesitamos descansar. Pero me gustaría que supieras que cuando Catalina venga quiero que te conozca, no solo como la administradora de la hacienda, sino como alguien importante para mí. Las palabras quedaron flotando en el aire entre ellos, cargadas de un significado no explícito. Leonora asintió, incapaz de formular una respuesta adecuada. Buenas noches, Leonora, dijo Ricardo finalmente, dirigiéndose a la escalera. Buenas noches, Ricardo, respondió ella, observándolo subir lentamente los escalones. Cuando se quedó sola en la sala, Leonora se permitió finalmente reconocer lo que había intentado negar durante meses. Estaba enamorada de Ricardo de Castro, y tal vez, solo tal vez, él también sentía algo por ella. ¿Qué significaría eso para el futuro? Su futuro, el de él, el de la hacienda. Era una pregunta que la dejaba a la vez aterrorizada y esperanzada. El día de la llegada de Catalina amaneció soleado y despejado, como si el propio clima quisiera celebrar la inminente reconciliación. La hacienda Buenavista resplandecía. La casona recién pintada, el jardín cuidadosamente podado, el camino de entrada libre de cualquier mala hierba. Dentro de la casa, Leonora había supervisado cada detalle. Las sábanas más finas en las alcobas de huéspedes, flores frescas en cada estancia, la despensa abastecida con todos los ingredientes para los platos favoritos de Catalina, según recordaba Ricardo. Todos los preparativos prácticos estaban perfectos, pero el estado emocional de los habitantes de la casa distaba mucho de esa misma organización. Ricardo, normalmente tan controlado, caminaba de un lado a otro desde el amanecer, verificando repetidamente detalles ya verificados, consultando el reloj cada pocos minutos. Leonora intentaba mantenerse ocupada en la cocina, preparando manjares para la recepción, pero su mente estaba igualmente agitada. En las 2 semanas transcurridas desde su conversación nocturna con Ricardo, habían mantenido una especie de danza cautelosa en torno a lo que casi se había dicho. Trabajaban juntos, cenaban juntos, a veces todavía se sentaban en la galería a contemplar las estrellas, pero había una nueva tensión en el aire, una expectativa de algo que ambos parecían dudar en nombrar o confrontar directamente.
Leonora imaginó que estaban esperando la llegada de Catalina, el cierre de un ciclo, la posibilidad de un nuevo comienzo. El traqueteo de una diligencia en el camino de tierra anunció la llegada del vehículo que traía a Catalina y a Tiago desde la ciudad principal. Ricardo, que estaba revisando unos libros en la biblioteca, se congeló al oír el sonido. Leonora, en la cocina, sintió el corazón dispararse. «¡Han llegado!», anunció Sebastián, apareciendo en la puerta de la cocina. Tenía una sonrisa en el rostro. Como todos en la hacienda, estaba ansioso por este reencuentro que esperaban que trajera paz al patrón, al que respetaban. Leonora respiró hondo, secándose las manos en el delantal. «Voy a llamar a don Ricardo», dijo, dirigiéndose a la biblioteca. Lo encontró todavía parado en el mismo lugar, como si sus pies hubieran echado raíces en el suelo de madera. «Ricardo», lo llamó suavemente. «Han llegado». Él se giró hacia ella, y Leonora vio en sus ojos algo que nunca había visto antes: miedo puro. No el temor calculado de una tormenta que pudiera arruinar la cosecha o la preocupación por una epidemia entre el ganado, sino el miedo visceral de un padre que temía haber perdido para siempre la oportunidad de reconciliarse con su hija. «Y si no me perdona», murmuró tan bajo que Leonora apenas pudo oírlo. «Está aquí», respondió Leonora con firmeza, acercándose y tomando sus manos entre las suyas, un gesto de intimidad que rara vez se permitían. «Ha venido desde otro continente para verte. Ya ha dado el primer paso». Los dedos de Ricardo apretaron los de ella brevemente antes de soltarlos. Asintió, enderezando los hombros como quien se prepara para enfrentar una tempestad. Juntos salieron a la galería. La diligencia estaba estacionada en la entrada, y allí, bajando del lado del pasajero, estaba ella. Catalina de Castro había heredado la altura de su padre y los rasgos delicados de su madre. El cabello oscuro, ahora cortado en un estilo moderno, enmarcaba su rostro, y tenía los mismos ojos verdes y penetrantes de Ricardo. Vestía unos sencillos pantalones de viaje, una blusa y una chaqueta ligera, ropas de ciudad, prácticas para el viaje. Del lado del conductor salió un hombre alto, de piel clara y cabello oscuro, vestido de manera similar, pero con un inconfundible aire académico, incluso con ropas informales. Leonora observó el momento en que las miradas de padre e hija se cruzaron por primera vez en 4 años. Hubo un instante de vacilación, como si ambos se estuvieran evaluando, midiendo la distancia emocional que los separaba. Entonces, Catalina dio el primer paso, y otro más, hasta que corría por la entrada de piedra, subiendo los escalones de la galería en un impulso y arrojándose a los brazos de su padre, quien la recibió con un fuerte abrazo, hundiendo el rostro en su cabello. «Padre», murmuró Catalina, la voz embargada, «te he echado tanto de menos». «Hija mía», respondió Ricardo, y Leonora vio lágrimas, las primeras que jamás había presenciado, rodar por su rostro curtido por el sol. «Perdóname por haber sido un viejo tonto». Se quedaron así abrazados durante largos momentos, mientras Tiago permanecía respetuosamente junto a la diligencia, dándoles privacidad. Y Leonora observaba desde la puerta, sintiendo sus propios ojos arder con lágrimas contenidas. Cuando finalmente se separaron, Ricardo mantuvo las manos en los hombros de su hija, mirándola como si quisiera memorizar cada nuevo detalle. «Estás preciosa», dijo simplemente, «igual que tu madre». Catalina sonrió entre lágrimas. «Estás más delgado», observó, «y estas arrugas nuevas». Pasó los dedos por el rostro de su padre, tocando las marcas del tiempo. «Pero tus ojos siguen siendo los mismos». Fue entonces cuando se fijó en Leonora, de pie en la puerta de la casa. Su mirada se volvió curiosa, interrogativa. «¿Padre?» «Catalina», dijo Ricardo, girándose parcialmente para incluir a Leonora en su campo de visión. «Quiero que conozcas a Leonora Álvarez. Ella es
Dudó, buscando la descripción adecuada. Una persona muy especial para mí y para la hacienda. Leonora dio un paso adelante, extendiendo la mano educadamente. Es un placer conocerla por fin, doña Catalina, dijo con una sonrisa genuina. Su padre habla mucho de usted. Catalina miró de Leonora a Ricardo, y una comprensión pareció despertar en sus ojos. En lugar de estrechar la mano extendida, abrazó a Leonora brevemente. «El placer es mío», respondió. «Parece que tenemos mucho de qué hablar». El momento fue interrumpido por Tiago, que se acercaba tímidamente, cargando 2 baúles. Catalina se giró de inmediato. «Padre, este es don Tiago, profesor de literatura portuguesa en la Universidad de Lisboa, y mi prometido». La palabra prometido tomó a Ricardo por sorpresa. Aparentemente, ese detalle no estaba en la carta, pero para mérito del hacendado, no mostró ningún desagrado. Le tendió la mano al joven profesor. «Sea bienvenido a la Hacienda Buenavista, don Tiago», dijo con sinceridad. «Es un honor conocer al hombre que ha conquistado el corazón de mi hija». Tiago sonrió, visiblemente aliviado por la cálida bienvenida. «El honor es todo mío, señor de Castro», respondió en un español perfecto, aunque con acento lusitano. «Catalina me ha contado tanto sobre este lugar, sobre usted. Es como si ya conociera la hacienda sin haber estado nunca aquí». Las presentaciones continuaron mientras entraban en la casa. Sebastián y algunos de los empleados más antiguos aparecieron para dar la bienvenida a Catalina, quien los abrazó con genuino afecto. Todos se reunieron en la sala de estar, donde Leonora había preparado una mesa con café, zumos y dulces tradicionales de la región. La atmósfera era de celebración, de reencuentro, pero también de nuevos comienzos. Ricardo se mostró como un anfitrión sorprendentemente hábil, haciendo que Tiago se sintiera a gusto con preguntas sobre su trabajo, sobre Portugal, sobre cómo había conocido a Catalina. Leonora observaba la escena con una mezcla de alegría y una punzada de melancolía. Estaba genuinamente feliz por Ricardo, por ver la alegría en su rostro mientras se reconectaba con su hija, pero no podía evitar sentirse un poco desplazada, como si estuviera presenciando la reunión de una familia a la que no pertenecía. A primera hora de la tarde, cuando Catalina y Tiago se retiraron para descansar del largo viaje, Leonora aprovechó para escapar al despacho. Había trabajo que hacer, libros de cuentas que revisar, y la rutina de la hacienda no se detenía por visitas, por muy importantes que fueran. Estaba absorta en sus cálculos cuando la puerta se abrió y Catalina entró sola. «¿Puedo pasar?», preguntó, aunque ya estaba dentro de la estancia. Leonora se levantó, un poco sorprendida. «Claro, por favor, siéntese», ofreció, señalando la silla frente al escritorio. Catalina se sentó, examinando el despacho con interés. «Mi padre me ha contado que prácticamente ha revolucionado la administración de la hacienda», comentó. «Dice que nunca hemos tenido resultados tan buenos, ni siquiera en tiempos de mi abuelo». Leonora sintió el rostro sonrojarse levemente con el elogio indirecto. «Su padre exagera», respondió con modestia. «La Hacienda ya estaba bien administrada, solo organicé mejor los registros, modernicé algunos procesos». Catalina sonrió, una sonrisa astuta que recordaba a la de Isabel en los retratos que Leonora había visto. «Y conquistó a mi padre en el proceso», observó directamente. Leonora sintió el corazón acelerarse. «Catalina, yo no...». «Por favor», la interrumpió la joven levantando una mano. «No necesita explicar ni justificar nada. Veo cómo la mira, cómo interactúan. Es hermoso». Hizo una pausa, su mirada volviéndose más seria. «Mi padre ha estado solo durante mucho tiempo. Desde que mamá nos dejó, se encerró en un caparazón. Se concentró solo en la hacienda y en mí. Y cuando me fui... Bueno, imagino cómo han sido estos años para él». Leonora asintió.
recordando la casa silenciosa que había encontrado esa noche de tormenta. Por eso, me alegro de ver que ha encontrado a alguien, continuó Catalina. Alguien que lo respeta y a quien él, claramente, respeta. Alguien que ha devuelto en vida a esta casa. Las palabras de Catalina, tan similares a las que Ricardo había usado esa noche bajo el alcornoque, conmovieron profundamente a Leonora. «Gracias», dijo simplemente, «pero quiero que sepa que nunca he intentado ocupar el lugar de nadie, ni el suyo ni el de su madre». Catalina sonrió de nuevo, esta vez más suavemente. «Lo sé, y mamá también lo sabría». Se levantó, zanjando la conversación tan abruptamente como la había iniciado. «Voy a dejarla volver a su trabajo. Solo quería que supiera que tiene mi bendición. No es que la necesite, pero aún así». Cuando Catalina se fue, Leonora permaneció sentada durante largos minutos, procesando lo que acababa de suceder. La hija de Ricardo no solo aceptaba su presencia en la hacienda y en la vida de su padre, sino que parecía aprobarla activamente. Era más de lo que Leonora se habría atrevido a esperar. La cena de esa noche tuvo una atmósfera de celebración contenida. Catalina y Tiago contaron historias sobre Lisboa, sobre sus trabajos académicos, sobre cómo se habían conocido durante un congreso internacional de literatura. Ricardo, por su parte, puso al día a su hija sobre los acontecimientos de la hacienda en los últimos años, las mejoras, las dificultades superadas, los planes para el futuro. Leonora participaba ocasionalmente en la conversación, pero sobre todo observaba, feliz de presenciar la reconciliación que tanto significaba para Ricardo. Después del postre, un flan de leche preparado por Leonora siguiendo una receta que Sebastián le había asegurado que era la favorita de Catalina, Ricardo propuso que tomaran café en la galería, aprovechando la agradable noche. Los cuatro se sentaron en las mecedoras, contemplando el cielo estrellado y los oscuros campos de la hacienda, iluminados solo por la luna llena. «Este lugar no ha cambiado nada», comentó Catalina después de unos momentos de cómodo silencio. «Y al mismo tiempo ha cambiado todo». «¿Cómo dices?», preguntó Ricardo. Catalina hizo un gesto amplio. «La hacienda físicamente es la misma, los campos, las cercas, la casona, pero la energía es diferente, más viva». Miró significativamente a Leonora, más ligera. Ricardo siguió la mirada de su hija y sus ojos se encontraron con los de Leonora. Había algo en esa mirada, un entendimiento mutuo, una promesa silenciosa. «Tú también has cambiado, padre», continuó Catalina. «Eres diferente del hombre con el que discutí hace 4 años, menos inflexible». «Aprendí de la manera más difícil», respondió Ricardo, «perdiéndote». Dudó antes de añadir, «y encontrando a Leonora». El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de significado. Tiago, percatándose de la dinámica, se levantó discretamente. «Catalina, creo que deberíamos dar un paseo por el jardín antes de recogernos», sugirió con tacto. «Me gustaría ver ese alcornoque que tanto mencionabas en tus historias». Catalina sonrió, agradecida por la sensibilidad de su prometido. «Claro», asintió levantándose. «Padre, Leonora, volvemos enseguida». Cuando la joven pareja se alejó, Ricardo y Leonora se quedaron solos en la galería, sentados uno al lado del otro, contemplando la noche. «Su hija es increíble», comentó Leonora después de unos momentos de silencio. «Como su madre», respondió Ricardo automáticamente, pero luego añadió, «y como usted, en muchos aspectos. La misma determinación, la misma inteligencia práctica». El inesperado elogio hizo que Leonora se sonrojara, aunque en la suave luz de la galería era difícil de percibir. «Gracias», murmuró. Ricardo se giró en su dirección, su rostro ahora serio, contemplativo. «Esa noche, bajo el alcornoque, empecé a decir algo que no concluí», dijo finalmente.
sobre cómo ha cambiado esta casa, esta hacienda y mi vida. Leonora sintió el corazón acelerarse, pero se mantuvo en silencio, esperando que continuara. En los últimos meses, he redescubierto lo que es tener un propósito más allá de la simple supervivencia, prosiguió Ricardo. He redescubierto el placer de compartir comidas, conversaciones, silencios, de tener a alguien con quien contar, no solo para el trabajo, sino para... Dudó, buscando las palabras adecuadas. Para la vida. Hizo una pausa, como si reuniera el coraje para lo que vendría a continuación. Sé que hay una considerable diferencia de edad entre nosotros, que usted es joven y talentosa y podría tener un futuro brillante en cualquier lugar, que quizás vea en mí solo a un viejo hacendado que tuvo la suerte de cruzarse en su camino. Leonora quiso interrumpir, negar esas suposiciones, pero Ricardo levantó una mano pidiéndole que lo dejara concluir. Pero también sé lo que siento. Y sé que si usted se marcha, esta hacienda volverá a ser solo una propiedad, y esta casa solo un lugar para dormir y comer. Sus ojos, normalmente tan controlados, estaban ahora abiertos y vulnerables. No estoy pidiendo una respuesta inmediata, Leonora. Solo quiero que sepa que para mí se ha vuelto esencial. No como empleada, no como administradora, sino como compañera. La palabra quedó flotando en el aire entre ellos, cargada de significado. Leonora sintió que se le formaban lágrimas en los ojos, pero eran de alivio, de reconocimiento. «Ricardo», dijo finalmente, su voz poco más que un susurro. «Usted me acogió cuando no tenía nada. Me dio un hogar, un propósito, una dignidad que nunca antes había conocido. ¿Cómo podría no enamorarme de usted?» La confesión, finalmente hecha en voz alta, pareció a la vez aterradora y liberadora. Ricardo la miraba como si estuviera viendo un milagro desplegarse ante sus ojos. Lentamente, como si temiera romperla, extendió la mano para tocarle el rostro, sus dedos, ásperos por el trabajo del campo, acariciando suavemente su mejilla. «¿Está segura?», preguntó con la voz ronca de emoción. «Soy mucho mayor. Tengo un pasado complicado, una hija de su edad. Estoy segura», lo interrumpió Leonora con firmeza. «La edad es solo un número. Lo que importa es lo que hemos construido juntos, el respeto que nos tenemos, el futuro que podemos compartir». Ricardo sonrió entonces, una sonrisa que pareció iluminar toda la galería. Se inclinó hacia adelante y, por primera vez, sus labios tocaron los de Leonora en un beso gentil, casi reverente. Cuando se separaron, Leonora vio algo en los ojos de él que nunca había visto antes. Esperanza pura, sin reservas. A lo lejos, cerca del gran alcornoque, Catalina y Tiago observaban la escena. «Parece que ha salido bien», comentó Tiago, abrazando a su prometida por los hombros. Catalina sonrió, lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. «Sí», asintió, «finalmente». En los días que siguieron, una nueva dinámica se estableció en la hacienda. Catalina y Tiago extendieron su estancia por 2 semanas, tiempo durante el cual la joven se reconectó no solo con su padre, sino con la propiedad que un día sería su herencia. Con Leonora desarrolló una amistad genuina, basada en el respeto mutuo y el amor compartido por Ricardo. Una mañana particularmente hermosa, mientras caminaban por los campos, Ricardo hizo una petición formal, que Leonora se casara con él. No fue una propuesta grandiosa ni teatral, no era su estilo, solo 2 personas bajo el cielo abierto, prometiendo construir una vida juntos. La noche antes de la partida de Catalina y Tiago, Ricardo los reunió a todos en la sala después de la cena. Tenía una expresión solemne y casi nerviosa. «Tengo un anuncio que hacer», dijo, mirando a cada uno de los presentes. «Como todos ya saben, Leonora me ha concedido el extraordinario honor de aceptar mi petición de matrimonio». Catalina sonrió ampliamente mientras Tiago asentía en señal de aprobación.
Pero hay otra decisión que he tomado y sobre la cual me gustaría conocer su opinión. Hizo una pausa, respirando hondo. He decidido transferir la administración formal de la Hacienda Buenavista a Catalina. Un silencio de sorpresa siguió al anuncio. Catalina parecía especialmente conmocionada. Padre, pero si ahora vivo en Portugal, protestó suavemente, ¿cómo podría administrar la hacienda? Ricardo sonrió, como si ya esperara esa reacción. No estoy sugiriendo que abandones tu vida en Lisboa o tu trabajo académico, aclaró. Estoy proponiendo una transferencia legal de la propiedad, mientras que Leonora y yo continuamos gestionando las operaciones del día a día. Tú tomarías las decisiones más importantes a distancia, con nuestro apoyo. Miró a su hija con seriedad. Buenavista es tu legado, Catalina. Siempre lo ha sido. Mi error fue intentar forzarte a vivir aquí para reclamarlo. Ahora entiendo que puedes honrar ese legado a tu manera, incluso a distancia. Catalina miró a su padre, luego a Leonora, con lágrimas brillando en sus ojos. ¿Estás seguro de esto, padre? Absolutamente, respondió Ricardo con firmeza. Además, añadió con una sonrisa, esto facilitará las cosas cuando tú y Tiago decidan visitarnos regularmente. Tendrán un lugar que es verdaderamente suyo. Catalina se levantó y abrazó a su padre con fuerza. Gracias, murmuró contra su hombro, por entenderlo finalmente. Cuando se separaron, Ricardo se volvió hacia Leonora. ¿Y tú, mi amor, qué piensas de esta idea? Leonora sonrió, emocionada por ser incluida en una decisión tan importante para la familia. Creo que es perfecta, respondió con sinceridad. La hacienda es el legado de Catalina, como has dicho, y será una alegría seguir administrándola en el día a día, sabiendo que la estamos preservando para la próxima generación. Esa noche, acostada en su cama, Leonora reflexionó sobre el extraordinario viaje que la había llevado hasta allí. Hacía solo 5 meses, era una joven sin rumbo, enviada de una casa a otra como una carga no deseada. Ahora estaba a punto de casarse con un hombre que la respetaba y la amaba. Tenía una carrera satisfactoria, administrando una hacienda próspera, y había encontrado una familia, no de sangre, sino por elección, en la persona de Catalina, que la había aceptado con una generosidad sorprendente. Todo porque una tormenta la había desviado del camino planeado. A la mañana siguiente, cuando Catalina y Tiago partieron, con promesas de regresar para la boda y de visitas regulares en el futuro, Leonora y Ricardo permanecieron en la galería, observando la diligencia alejarse. ¿En qué piensas?, preguntó Ricardo, notando su expresión contemplativa. Leonora sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. Estoy pensando en el azar, en el destino, en cómo los caminos que parecen equivocados a veces nos llevan exactamente a donde deberíamos estar. Ricardo asintió, comprendiendo perfectamente. Esa noche de tormenta, cuando abrí la puerta y te vi parada allí, tan vulnerable y decidida al mismo tiempo, algo me dijo que nada volvería a ser como antes. Para mí también, confesó Leonora. Cuando me acogiste sin hacer preguntas, sin exigencias, ofreciendo solo amabilidad, fue como si algo dentro de mí supiera que había encontrado mi hogar, no solo un refugio temporal. Ricardo llevó la mano de ella a sus labios, besándola suavemente. No fue el azar lo que nos unió, Leonora, fue el reconocimiento. 2 almas que se reconocieron, que se completan. Miraron juntos hacia el horizonte, donde los campos de la hacienda Buenavista se extendían hasta encontrarse con el cielo. La casa, que antes era demasiado grande para un solo hombre, ahora estaba llena, no de gente, sino de posibilidades, de planes compartidos, de un futuro que construirían juntos, paso a paso, día tras día. Bienvenida a tu hogar, Leonora de Castro, murmuró Ricardo, usando por primera vez el apellido que pronto sería también el de ella. A nuestro hogar. Y así,
Lo que había comenzado como un desvío en una noche de tormenta se había transformado en el destino que ambos, sin saberlo, habían buscado durante toda su vida. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Leonora y Ricardo haya conmovido sus corazones. Los caminos del destino son misteriosos y muchas veces nos llevan exactamente a donde deberíamos estar, incluso cuando pensamos que estamos perdidos. Para más historias emocionantes como esta, hemos preparado una lista de reproducción especial con narrativas que exploran los giros de la vida, el poder del respeto mutuo y la belleza de encontrar un hogar en los lugares más inesperados. Pueden encontrarla aquí, haciendo clic a su izquierda. Si esta historia ha tocado su corazón, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta a este video. Cada día traemos nuevas narrativas que exploran la complejidad de los sentimientos humanos, las segundas oportunidades y los nuevos comienzos que la vida nos ofrece. Compartan también en los comentarios si alguna vez han vivido una situación en la que un aparente desvío en el camino resultó ser lo mejor que podría haberles pasado en la vida. Hasta la próxima historia, donde una vez más navegaremos juntos por los mares de las emociones humanas.